Viernes 27 de diciembre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en la dulce presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, en el día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, el discípulo amado de Jesús, hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano de Santiago, pescador de Betsaida, autor del cuarto evangelio, de 3 cartas y del Apocalipsis. Es el águila de vuelo alto espiritual, el discípulo predilecto de Jesús, que reposó su cabeza en su pecho, el único de los apóstoles presente en la crucifixión junto a la Virgen, a quien recibió como madre. Sufrió el destierro en la isla de Patmos y sobrevivió a ser arrojado a una caldera de aceite hirviendo. Pasó sus últimos años en Éfeso, donde murió de avanzada edad. Esta fiesta es la que nos acompaña en el día de hoy y con mucha alegría les comparto las lecturas correspondientes a esta fiesta. La primera lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 1, versos del 1 al 4. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto. Damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos, queridos hermanos, con el salmo correspondiente al día de hoy, que es el Salmo 96. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. El Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 20, verso 1 y versos del 2 al 8. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro,
Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, se dice que el discípulo amado es Juan, y Juan es el que ha escrito el cuarto evangelio. Estamos celebrando la fiesta del gran apóstol que acogió a María en su casa, aquel que pasó mucho tiempo allí en Éfeso, donde vivió con la Virgen María. Por eso se dice la gran tradición de que la Virgen María pasó sus últimos años en esta vida terrena junto al discípulo amado, a San Juan, allí en Éfeso, y por lo tanto allí está la casa de la Virgen María. Eso es lo que dice la tradición cristiana. Este es Juan, que durante la cena reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Es el apóstol bienaventurado, a quien fueron revelados los secretos divinos, y difundió la palabra de vida por toda la tierra. La primera lectura, que es tomada de su carta, da testimonio de esto, ya que Juan dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos con respecto del Verbo encarnado, eso es lo que os anunciamos. Es decir, un testimonio directo, vivo, palpable. Es el apóstol que habla en primera persona diciendo: es que lo que les venimos a contar, que nos llena de alegría, nos llena de gozo, es lo que nosotros hemos vivido, es lo que nosotros hemos experimentado. Es un testimonio de primera mano. Y es lo que se puede ver allí en esa primera lectura. Dice: eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, Verbo encarnado. Lo que quiere el apóstol a la hora de predicar el Evangelio, de proclamar la buena nueva, es que podamos estar en comunión, en vínculo espiritual unos con otros. El Evangelio del día de hoy es muy diciente. Dice la palabra que era el primer día de la semana, es decir, el día de la resurrección, cuando María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón y el discípulo amado. Y les dice a ellos que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. En ese momento Simón Pedro y el discípulo amado, San Juan, salen corriendo, pero como el discípulo amado era más joven, llegó primero. Dicen los padres de la iglesia que el amor va más rápido. El que ama corre más veloz. Y esto tiene un sentido espiritual más profundo, porque es que el discípulo amado, el que había estado contemplando a Cristo clavado en la cruz, es el primer apóstol en llegar allí al sepulcro. Pero él no entró, quedó a la entrada, se paró allí, esperó a que llegara Simón Pedro. La interpretación acerca de esto es que el discípulo amado respeta que Simón Pedro es quien ha recibido las llaves de la iglesia, es quien ha recibido el encargo de ser el primero entre los apóstoles. Y por eso espera que llegue Simón. Simón entra y ve que estaban los lienzos y que estaba allí todo enrollado, pero estaba puesto de una manera perfecta. Como dicen los estudiosos de la Sagrada Escritura, los verbos que se utilizan para expresar de cómo estaban aquellas vendas, aquel sudario, era como si el cuerpo hubiera traspasado el sudario y hubiera traspasado las vendas. Por eso estaban puestos perfectamente, no como que se desenrollaron y todo lo demás, no.
Es como si se hubieran desinflado. Esa es como la expresión más precisa. Y dice la escritura que cuando llegó allí se inclinó, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Ese detalle de se inclinó es un signo de adoración. Es el misterio que está delante de él. Es el misterio de la resurrección. Y como es discípulo amado, es capaz de reconocer el milagro que tiene delante de sus ojos, pero no se atrevió a entrar. Y cuando llega Simón Pedro, él sí entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo. Ahí sí entra el discípulo amado, el que había llegado primero al sepulcro. Y hay un detalle muy interesante con respecto de lo que termina diciendo el Evangelio del día de hoy. Es que vio y creyó. El discípulo amado no espera las apariciones de Jesús para creer, no, él ya había creído desde el mismo instante en el cual vio que en el sepulcro no había cuerpo. María Magdalena es la primera en llegar, es la primera en ser testigo de Cristo resucitado, pero a ella le costó entender. Al discípulo amado llegó, vio y creyó. Hermanos, esto nos invita a tener una gran fe en el Señor. No necesitamos a veces muchas explicaciones. El amor, la caridad nos mueve a creer. Los niños no necesitan demasiadas explicaciones. A mí me parece muy impactante cuando los niños se postran delante de la Eucaristía y saben que allí está el Señor. No necesitan tener tanto discurso en el intelecto para poder comprender ese misterio. No, simplemente ven y creen, porque se les ha dicho, allí está el cuerpo del Señor. Pues esa pureza de intención, esa pureza de corazón, de mirada, era la que tenía el discípulo amado, Juan. Por eso vio y creyó al instante, porque su corazón era puro. Los otros apóstoles no creen, sino hasta el mismo momento en el cual Cristo se les aparece resucitado. De Pedro no se dice lo mismo, ¿no? De Pedro es distinto. Pedro tiene que ver después al Señor resucitado para poder creer. En cambio, Juan, el discípulo amado, ve y cree al instante. Qué gran lección de vida. Conocía muy bien a su maestro. Sabía muy bien en quién había puesto su confianza. Lo había visto clavado en la cruz, pero no duda ni un instante en que el Señor ha resucitado, está vivo y que ya no hay necesidad de buscar en el sepulcro al que vive, a Cristo el Señor. En este día, queridos hermanos, les invito para que tengamos gran fe en el Señor, para que creamos en Él y pidamos la intercesión de este gran apóstol, que San Juan, evangelista, apóstol de nuestra Iglesia Católica, interceda por todos nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.